Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenas tardes. Hoy llegamos a la ciudad Los Ángeles. La verdad, esa ciudad enorme, tan grande. Así que cada año realizando cantata navideña y muchos ciudadanos han venido a ver cantata navideña. Hoy tenemos invitado especial. Aquí está presente Alex López. ¿Puede presentarse?
Sí, muchas gracias. Soy el evangelista Alex López y aquí estoy actualmente ministrando en Los Ángeles. Ah, bien. ¿Cuánto tiempo está ministrando aquí en esa ciudad? Aquí tengo alrededor de 3 años. Antes estaba en Amarillo, Texas, pero en cuanto empezó la pandemia me mandaron para acá. Entonces, gracias a Dios, aquí ya tenemos 3 años. Bueno, entonces esta vez preparando cantata navideña, y aquí también viven muchos hispanos. Sí. ¿Cómo está la reacción de los hispanos? La reacción de los hispanos hacia la cantata es muy, se puede decir, muy maravilloso, porque muchos de ellos ya conocen. La comunidad latina ya tiene mucho conocimiento de la cantata, y al conocer que la cantata regresa a Los Ángeles, se sentían muy gozosos. Y no solo porque viene un evento musical, sino muchos de ellos recuerdan mucho la palabra de la cantata, de lo que ellos escuchaban durante el mensaje de la cantata. Eso es lo que les tocaba más el corazón a ellos. Aquí en esa ciudad viven muchos hispanos, ¿verdad? Sí, hay alrededor de unos 10 millones en todo California, como unos 15 total. Son muchos hispanos aquí en California. Bueno, yo creo que hoy nosotros estamos esperando a muchos ciudadanos, entre ellos también muchos hispanos, que puedan venir y ver esa cantata y también que puedan escuchar ese evangelio. Sí. Y como me dice que esta vez los hermanos de la iglesia de Los Ángeles, así preparando cantata navideña, diferente que otros tiempos, otros años, con mucho gozo, alegría, dice que han preparado esa cantata navideña. Entonces, ¿qué será, por qué será la diferencia entre otros años y este año? ¿Podría contar un poquito más? Sí. Lo que hemos escuchado de ellos es de que antes ellos pensaban que no pueden ayudar bien en la preparación porque no hablan inglés y no tienen buena preparación en la educación. Entonces por eso pensaban que no pueden hablar en frente de 100, 200 personas. Pero esta vez por la fe empezamos a mandar a los hermanos a hacer presentaciones en iglesias de 200, 300 personas. Y sí, al principio tenían mucho nervio, se sentían un poco preocupados, pero poco a poco Dios les dio la gracia para ver que ellos en verdad pueden hacer muchas cosas, no solamente limpiar la cocina o el piso, sino pueden hacer cosas más grandes en el Evangelio. Entonces esta vez muchos hermanos hispanos han salido a promocionar cantata navideña ante mucha gente. Y dice que entre los pastores de las iglesias grandes y nos ayudó mucho. Por ejemplo, como un pastor hispano, y se llama Los Maya, ¿es correcto el nombre? A Marvin. A Marvin. Sí. Bueno, ¿eso podría contar un poquito más? Es el pastor, ¿cómo ayudó a promocionar? Sí, él antes se conectó a través de la visita del pastor Park cuando se empezaba a abrir el país por la pandemia, y cuando buscábamos un lugar para hacer el servicio con el pastor, un hermano lo contactó a él. Entonces él se sentía muy honrado de que un pastor como el pastor Exo Park viene a su iglesia con ese tipo de historia que él tiene. Se sentía muy honrado. Entonces así él abrió el camino para que varias veces viniera el pastor a predicar a su iglesia. Bueno, entonces ya a través de visita de pastor Oxbach ya tiene el corazón abierto. Exacto. Dice que como permitió poner las mesas en diferentes iglesias para promocionar. Así dice. ¿Sí, verdad? Sí. Él como otros pastores nos daban la oportunidad de presentar entre 5 a 7 minutos la cantata, no solamente invitarles a que vengan a ver un evento, sino que
les podríamos compartir que esto es para predicar el Evangelio. Y a través de eso abrían su corazón y nos dejaban poner la mesa después del servicio. Y así muchos hermanos venían a recibir boletos gratis o boletos de reservación. Y aún hasta ahora nos están llamando para más boletos de esas iglesias. Bueno, ese lugar es muy céntrico de la ciudad de Los Ángeles. Dice que aquí alrededor de acá edificios más importantes están. Sí. Más famoso un edificio es donde nosotros hoy vamos a realizar cantata navideña. Sobre ese lugar, ¿podría un poco darle información? Sí, sí, es el Microsoft Theater. Es un teatro que tiene mucha historia. El edificio no tiene muchos años, pero han pasado muchos artistas importantes, latinos o americanos. Es un lugar donde casi todos Los Ángeles conocen. Cuando íbamos a invitar, la gente al escuchar Microsoft Theater ya sabe que no es un lugar muy pequeño, es un escenario grande. Entonces la gente se preguntaba cómo el coro va a estar en este tipo de teatros. Y les decíamos que es un lugar merecedor. Ellos merecen estar ahí o un lugar más grande, ¿no? Sí, sí. Entonces así ellos se sorprendían. Sí, yo no sabía, pero yo enteré que hace poco hubo una premiación de película, se llama Amy, ¿no? Oscar y Amy. Sí. Como una película muy famosa coreana. Sí. Esa se llama Juego de Calamar, ¿no? Sí. Dice que es un actor, aquí fue premiado en ese lugar. También dice como un cantante, grupo coreano, se llama BTS, también se presentó en ese lugar, dice. Sí. Bueno, yo creo que mucha gente va a venir aquí esa noche. Sí. ¿Cuántas personas está esperando esa noche? El lugar es para 7,000 personas y pues esperamos que esté lleno. Bueno. Por toda la promoción que se hizo en las iglesias, en los radios, en la tele. Esperamos que venga mucha gente. Bueno, también dice que varios consulados, los cónsules que se habían conectado con nosotros, especialmente como latinos, ¿no? Paraguay, Guatemala, El Salvador. Dice que el cónsul de El Salvador tiene más interés, también ha venido a nuestra iglesia, dice. ¿Podría contar un poquito más de ese tema? Sí, él se llama Alejandro, es el cónsul de El Salvador y nos conoce ya muy bien. Él antes participaba de las cantatas que hacíamos y se quedó muy maravillado de cómo el coro hace todo este evento y gratuito, de una manera muy profesional. Entonces él ha abierto su corazón y poco a poco estamos trabajando con él. Estamos viendo cómo podemos introducir también las conferencias del corazón en el área de los salvadoreños. Entonces él tiene un corazón muy abierto y siempre que lo invitamos está listo para participar. Bueno, antes de empezar cantata navideña vamos a tener en ese lugar esa reunión de los educadores, también los pastores, los líderes de las iglesias en ese lugar tan lindo. ¿Están esperando cuántas personas hoy en esa tarde? Estamos esperando 200 personas registradas, pero parece que muchas personas quieren participar, entonces hay un número de hasta 260. Y muchas personas quieren conocer de cómo está la misión trabajando con los jóvenes. Es por eso que estamos esperando ese número. Bien. Aquí en la iglesia Los Ángeles también hay muchos hermanos hispanos. Sí. ¿Y cuántos hermanos? En total hay como unos 30, 35, pero hay unos ya mayores que todavía tienen un poco de miedo a juntarse en persona. Y los que se reúnen normalmente son como entre 20 a 25 y otros cuantos por medio de Zoom. Bien, entonces, como esta vez los hermanos con gozo, alegría han preparado toda esa cantata navideña,
Yo espero que muchos ciudadanos puedan venir a ver cantata, también que pueda tener oportunidad de escuchar el Evangelio y recibir la salvación. Bueno, hoy muchas gracias, evangelista Alex López, por su tiempo. Entonces, hoy vamos a ver cómo Dios trabaja en esa noche. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo.
No quiero hacer nada más. No quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. La 16ª ciudad donde llegó el coro Gracias, una ciudad ubicada en medio del desierto. A este lugar ha llegado la cantata navideña que resplandece más que cualquier otra luz de la ciudad. El pastor Tung-Woo Kim de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Las Vegas dijo: al principio, cuando comencé a preparar la cantata, estaba preocupado. Sin embargo, sentí que la cantata era el trabajo de construir el templo de Dios y que Dios me va a ayudar. De esta manera, los hermanos con el mismo corazón prepararon con esperanza la cantata. Mientras buscaban promocionar el evento, en los colegios se encontraron con David Gómez, responsable regional de Clark Country School. David se alegró diciendo: hace 3 años deseaba participar a la cantata, pero no había podido recibir los tickets y por esa causa no había asistido. No solo colaboró en la promoción, sino que hizo que el alcalde y funcionarios del ámbito político pudieran asistir. El pastor Bill Torrer, quien recibió la salvación oyendo la predicación del pastor Ok-soo Park durante el seminario bíblico online, lo invitó a su programa de TV durante 30 minutos para promocionar la cantata navideña. En la recepción de líderes cristianos y educadores, todos escucharon detalladamente acerca de la educación de la mentalidad. Cuando oyeron el testimonio de Mackenzie, quien recibió el cambio a través de la educación de la mentalidad, asintieron aplaudiendo. A continuación, el pastor Im Min Chol de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Busan dijo que mediante nuestro esfuerzo no podemos cumplir la voluntad de Dios y que solamente Dios puede cumplir su voluntad. I think Las Vegas need this, and they've needed it since October 1st when Christmas Cantata showed up after the mass deadly shooting that happened here in Las Vegas. Las Vegas, you know, the city of sin, but nevertheless, there's people here, religious believers, religious leaders, people that believe in God and Jesus Christ. Christmas Cantata delivers a message, and that message has to be delivered one way or another. In the Bible, it says that in the last days, I will make sure that every 4 corners of this earth, the message will be delivered, and this is one of the ways in which God has promised that the message will be delivered. The message was awesome. The sanctification of who we are, we're perfect in God, but the message itself, it delivered what it needed to deliver because God has sanctified us through Jesus Christ, and Jesus Christ's blood has given us the ultimate goal to be now under the second law, which is Jesus Christ, not the first law, which was through Moses. So the message was concise, clear, and transparent 100%. And anybody that hears this message, that needs to hear this message, maybe many churches in our city, our valley, and throughout the whole world need to hear this exact same message because they forget that Jesus Christ is our King and Lord and Savior through God. Pues ha sido una bendición porque primero fui invitado en el 2018, después en el 2019 tuve la oportunidad de estar en una reunión como la de hoy y después Dios nos unió con el pastor Kim de aquí de Las Vegas y empezamos a trabajar con él. Y estuvimos trabajando como voluntarios en todo este proceso que ha sido de mucha bendición. Pues ha sido, como digo, una experiencia muy hermosa porque mucha gente no había escuchado todavía de la cantata y máximo en el pueblo hispano que necesitamos mucho enseñarles
la fe del Señor, poner esa fe, y ese ha sido uno de los trabajos que hemos tenido. La experiencia que tuvimos fue de, como está diciendo el pastor, del mensaje, de cómo crear el templo en nosotros, y eso ha sido una maravilla, el poder trabajar con la cantata. Ha sido algo hermoso, una experiencia muy hermosa, porque el ser voluntario lo hace a uno sentirse orgulloso de que ha creído en un Salvador y que estamos trabajando para la obra de Cristo. Muchos ciudadanos que han estado esperando la cantata están ingresando a Thomas Mack Center. El primer acto que describe el nacimiento de Jesús. El comienzo del acto 1 es desesperanza y oscuridad, pero luego del nacimiento de Jesús, el escenario se llena de esperanza y alegría. El mensaje llegó al corazón de los presentes, que todos nuestros pecados fueron perdonados y la voluntad de Dios fue cumplida perfectamente por medio de Jesús. I think there's some absolutely remarkable talent out there, just an absolutely amazing talent. And I'll have to say this, that when the chorus was singing in Act 3, it was just absolutely stunning. And I have, in my entire life, I have never heard God Bless America sung that well, that beautifully. Part 2. I don't know, I loved it all. It was so awesome. It was, if I have to say the word, it's just mesmerizing. It was flawless, perfect, honestly, everything, the musical, the acting, everything, the opera, everything. Me pareció algo hecho para Dios con excelencia. La pasamos muy bien, se sintió la presencia de Dios desde el primer momento que entramos. Sé que lo hicieron con mucha preparación, porque sabemos que la presencia de Dios estaba aquí. Me llegó muy profundo, porque la mayoría de veces hablamos de que somos pecadores, pero me llegó la revelación de que nosotros ya no somos pecadores, que somos santos por medio de Jesús. El coro Gracias, que ha alumbrado con la luz del Evangelio en la ciudad de Las Vegas, se dirige a la siguiente ciudad, Albuquerque. Estamos nosotros compartiendo el capítulo 41 del libro Génesis sobre José, quien fue levantado como gobernador en Egipto. José es el símbolo de Jesucristo como David, que aparece en el libro Antiguo Testamento. Entonces, vamos a pensar un poco más sobre José. La sabiduría de José es muy diferente a la sabiduría de los magos y sabios de Faraón. Faraón también tenía su equipo de asesores, asistentes que apoyaban a Faraón. Entonces ellos eran más inteligentes de Egipto, excelentes, pero no podían interpretar el sueño de Faraón, porque el sueño de Faraón tenía el mensaje que Dios había enviado sobre la salvación de la vida, sobre la salvación del hambre, no solamente del hambre, sino la salvación del pecado, quien iba a nacer Jesucristo. Entonces, Satanás quería destruir toda la tierra, sobre todo quería cortar la genealogía de Jesucristo. Y
Entonces, en el sueño de Faraón, ahí estaba el mensaje de Dios. Cómo podía salvar la tierra de hambre. También, cómo podía salvar la vida de Jacob y sus hijos. Cómo podía continuar la genealogía de Jesucristo. Este asunto es tan importante que trata de la salvación. Entonces, con la sabiduría del ser humano, no puede comprender ni alcanzar tampoco. Los seres humanos, claro, entienden, hacen ciertas cosas, pero el tema de la salvación del pecado no pueden comprender ni alcanzar tampoco por lo que tienen los seres humanos. Por eso José tenía que estar delante de Faraón. Por eso Faraón tenía que escuchar de José. José tenía el Espíritu de Dios. José tenía la sabiduría de Dios. José es el símbolo de Jesucristo. Bueno, ¿cuándo entonces nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios sin ningún problema? Cuando dejamos nuestros pensamientos. El poder de Dios está en su palabra. En la sabiduría de Dios está el poder. José, como fue levantado en Egipto como gobernador, él trabajó. Así, el hambre de 7 años no fue el fracaso, sino fue la abundancia y la bendición. A través de ese hambre que hubo durante 7 años, Egipto pudo levantarse más fuertemente, grandemente ante los demás países también. Así es la sabiduría de Dios. Es muy diferente a la sabiduría de los seres humanos también. En la vida nuestra, entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar este poder de Dios? En la vida nuestra también vienen situaciones como el hambre de 7 años. El asunto del pecado también es muy delicado. Hay muchos que están luchando contra el pecado, para salir del pecado, para lograr la libertad del pecado, para vencer contra el pecado, para lograr la libertad del pecado también. Pero, ¿quién está listo? ¿Quién logró? Por sí mismo, nadie. Por el esfuerzo, por la lucha, por la práctica que hace cada uno. Así nadie pudo alcanzar a la libertad del pecado. Por la obra, por el esfuerzo de cada uno, nadie pudo lograr ni alcanzar a la salvación del pecado, ni pudo lograr la vida eterna tampoco. ¿Dónde está el poder entonces? El poder está en Jesucristo. El poder está en la sabiduría de Dios. El poder está en el poder de Dios, no en el poder de los seres humanos. Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene el poder de Dios también. Ante Jesucristo, por eso muchos recibieron la salvación del pecado. Recibieron la salvación de la enfermedad, de la muerte, de la tempestad, de las situaciones, de los demonios. Sí. Así muchos fueron curados, recuperados, sanados. Claro que sí. Porque Jesucristo
tenía el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Así Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Entonces, en la época de Jesucristo, los que experimentaron el gran poder de Dios, ¿cómo? ¿Cómo pudieron recibir? ¿Cómo pudieron experimentar este poder tan poderoso y grande de Dios? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Simplemente. Por aceptar la palabra del Señor. Faraón, ¿cómo pudo salvar la tierra de Egipto del hambre tan terrible, horrible? Por aceptar la sabiduría de José. Faraón aceptó la palabra de José, la interpretación de José, aceptó. Luego le entregó toda la autoridad y el poder de Egipto en la mano de José. Así el reino de Egipto pudo levantarse más firmemente a través de esa situación terrible. Entonces, en la vida nuestra, ¿cómo nosotros podríamos recibir el poder de Dios y ver la obra de Dios en la vida nuestra? A la misma manera también. ¿Cómo? Aceptando la palabra de Dios. Por aceptar la palabra de Dios, nosotros podemos ver la obra de Dios en la vida nuestra. Como el hombre paralítico en Capernaum se levantó. ¿Cómo fue posible? Este enfermo paralítico recibió el perdón de sus pecados. ¿Cómo fue posible? Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo, mientras que los demás se burlaban de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, todo el mundo se burlaba de Jesucristo, criticaba. Blasfemia, dice ¿por qué habla así? Decían todos. Los escribas y fariseos, ellos decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede perdonar el pecado un ser humano? Solo Dios puede hacerlo. Blasfemia, dice Así ellos se burlaban de Jesucristo, criticaban y menospreciaban por sus conocimientos, experiencias. ¿Con qué razón ellos podían juzgarle a Jesucristo? Por lo que aprendieron ellos, por la ley de Moisés, por el conocimiento que ellos tenían de los judíos. Sí. Pero Jesucristo estaba delante de ellos. ¿Quién es Jesucristo? El Creador, Dios mismo, quien vino en la semejanza de carne de pecado. Entonces la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. La misma palabra poderosa está en la boca de Jesucristo. Jesucristo así dio la palabra con el mismo poder. La luz apareció. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Así es el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor Jesucristo con el mismo poder trabajaba. Cuando Jesucristo decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, este paralítico, ¿tiene pecado o no? No, ya no puede. ¿Por qué? Ya salió la palabra del Señor Jesucristo, diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Perdonados. Así salió la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, este paralítico
ya recibieron el perdón del pecado. Todos sus pecados ya fueron perdonados por la palabra del Señor Jesucristo. Este paralítico aceptó la palabra. Los demás, como fariseos y escribas, se burlaban de Jesucristo. No puede ser. Blasfemias, dice este. Ellos ignoraron, pisotearon la palabra de Jesucristo. Así fue. Por eso, ellos no pudieron experimentar la obra de Dios. ¿Este paralítico? Sí. Amén. Él aceptó. Entonces él fue liberado de todos sus pecados. No solamente del pecado, sino de su enfermedad, parálisis también. Luego el Señor le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este paralítico se levantó. Jesucristo le ordenó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante este paralítico se levantó. ¿Por qué? Él oyó la voz del Señor. Él aceptó la palabra de Jesucristo. Por eso él pudo levantarse. ¿Él tenía fuerza? Él no. Paralítico no tenía fuerza, por eso no pudo levantarse. Pero se levantó. ¿Por qué? Le llegó la fuerza a través de Jesucristo. Por la palabra de Jesucristo que salió de él, este paralítico se levantó. Ahí está el poder de la palabra del Señor. Dios no tira la palabra nomás. Dios no tira nomás la palabra que suena bien, sino con su poder trabaja. Dios trabaja con su poder. Con su poder. ¿Cómo uno puede experimentar entonces el poder de Dios? Este paralítico, entonces, ¿cómo pudo experimentar el poder de Jesucristo? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Según mi punto de vista, yo no puedo. Aparentemente se ve que yo no tengo fuerza, pero el Señor me dice, qué importante la palabra del Señor, mi sentimiento, mi idea, mi razón, mi punto de vista. Yo viviendo a mi manera, según mi punto de vista, según mi parecer, yo estoy aquí como paralítico. Entonces, voy a ignorar lo que yo veo, lo que siento. Voy a ignorar. Voy a dejar en la mano del Señor y aceptar la palabra del Señor. Él aceptó. Ahí le llegó la fuerza y el poder para poder levantarse. Así el paralítico se levantó sin ningún problema. Así es. Ahí le llegó el poder. Como llegó la bendición en Egipto, Faraón aceptó la palabra de José. Aceptó. Luego le dejó toda la autoridad y el poder en la mano de José. José pudo gobernar libremente en Egipto. Por eso todo el país, toda la tierra entera recibió la salvación del gran hambre. Y la bendición también. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra a través de su palabra. Entonces, los demás, ¿por qué no pudieron aceptar la palabra del Señor? Los escribas y fariseos, los principales judíos, ¿por qué? Ellos
creían que tenían razón, más sabiduría que Jesucristo. Lastimosamente, pensaban así. Por eso ellos ignoraron y pisotearon la sabiduría de Jesucristo. ¿Quién puede dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios? El hombre impío. El hombre impío deje su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El que se da cuenta que es malo, impío, inicuo, desastre, mentiroso, engañoso. El que se da cuenta que es así su ser, sin problema podría dejar su camino y sus pensamientos. Pero el tema es, no tiran, no dejan sus pensamientos, porque creen que tienen muchas cosas hermosas y preciosas. Por ese punto nomás. Vuélvase a Jehová. Vuélvase a la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Quién? El hombre impío e inicuo. Sucio, malo, pecador, desastre. Eso es la realidad de los seres humanos. Vamos a buscar el libro Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Aunque nosotros ya sabemos bastante bien, pero vamos a ver una vez más. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová dice sobre el corazón nuestro. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo es? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué cosa? El corazón. El corazón de todos los seres humanos. El corazón de todos nosotros. ¿Cómo es? Engañoso y perverso, más que todas las cosas del mundo. Así es el corazón nuestro. Desde este corazón engañoso y perverso, ¿qué cosa buena podría salir? ¿Qué buena idea podría salir? En ninguna manera. Todo lo que sale del corazón engañoso y perverso son cosas desastres. Así es. Son engañosos, maldades, pecados, mentiras. Sí, eso es el corazón de todos los seres humanos. ¿Qué hacemos entonces con el corazón nuestro? Tenemos que negar. Tenemos que ignorar, tenemos que dejar nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo lo que dice y sale del corazón nuestro. Ahí está el tema. En el corazón de Faraón había llegado un punto importante. Yo no tengo sabiduría para cuidar mi pueblo de Egipto. Yo no tengo capacidad tampoco. Él había reconocido su realidad y su ser, porque él no podía interpretar su sueño. Luego, viendo la sabiduría de José, se quedó maravillado. ¡Wow! Aquí está la sabiduría de Dios.
Sin duda, Faraón levantó José como el gobernador. ¿Por qué? Faraón vio en el corazón de José la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Sí, ¿por qué no? Así fue. Dios así trabaja en la vida nuestra, a través de su palabra. ¿Quién puede experimentar la obra de Dios? El que deja su pensamiento ante la palabra de Dios y acepta la palabra como está escrito. Entonces Dios con mucho gusto puede trabajar en la vida de ellos. Eso es la realidad y la verdad. La salvación viene de Jesucristo. Únicamente de Jesucristo. Entonces, el que cree a Jesucristo puede ser salvo. Puede obtener la vida eterna también. ¿Quién puede creer en Jesucristo? ¿Quién puede apoyarse en Jesucristo? El que no tiene esperanza ninguna en sí mismo. El que se da cuenta que ya le había llegado el fin. Ay, Señor, soy muerto. Ay, Señor, soy fracasado, quebrado. Sí. El que se da cuenta de su realidad, ¿cómo podría confiar y seguir otra vez su manera? Es imposible. Dios nos muestra a nosotros a través de eso. El que llega a negarse a sí mismo, sin problema puede aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el poder de Dios. Junto con la palabra del Señor, llega el poder de Dios también. Dios así trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros por eso podemos seguir adelante. A través de Faraón, Dios nos muestra a nosotros que nosotros nos entreguemos nuestro ser en la mano del Señor Jesucristo. Ahí está prosperidad. Ahí está la seguridad. Ahí está la bendición y abundancia. Todo lo que viene de Dios está en la palabra de Jesucristo. Amados, no importa lo que siente cada uno, lo que decide tampoco tiene poder. El poder de Dios está en la palabra de Dios, que nos llega a través de Jesucristo, que nos llega a través de la Biblia, que nos llega a través de su iglesia de Dios. Ahí está. La sabiduría de Dios y el poder de Dios también. Faraón fue bastante prudente. Por eso le entregó todo en la mano de José. José pudo gobernar libremente. Así todos pudieron pasar por 7 años de hambre sin ningún problema. Dios hoy en día así trabaja en la vida nuestra también. El que espera a Jesucristo, Él solamente puede encontrar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. El Señor nos dice a nosotros en este momento también: levántate, toma tu lecho y anda. Sí, ¿por qué no? Podemos levantarnos de nuestras situaciones, defectos, errores, debilidades. Por supuesto, obviamente. Dios
Ya había preparado todas las cosas para nosotros. Falta aceptar la palabra de Dios, no más. Falta aceptar. Ya está todo. La salvación del pecado, el nuevo nacimiento, lograr la vida nueva, todo ya están listos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Jesucristo por eso dijo, consumado es, ya está, ya terminó, ¿sí? ¿Quién ya logró todo? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, consumado es, ya logró todo Jesucristo. ¿Quién puede aceptar lo que logró Jesucristo? El que acepta la palabra del Señor Jesucristo dejando sus pensamientos y razones. El que llega a negarse a sí mismo. Mi corazón es engañoso y perverso. Recuerden bien, eso es el corazón nuestro. Ahí está la justicia de cada uno de los seres humanos. Así es. Cuando uno recibe la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en su vida excelentemente, conforme su palabra. Amados, sean prudentes como Faraón. Entréguenle al Señor Jesucristo toda la vida completa de ustedes. El Señor, sin ningún problema, va a trabajar en la vida nuestra. Amados, que aprendan de Faraón la prudencia. ¿Dónde está? Recuerden bien, nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso si nosotros seguimos nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestro cálculo, nuestro pensamiento, no podremos menos que fracasar y sufrir y perder todas las cosas que Dios nos dio a nosotros. Por eso tenemos que negarnos a nosotros y arrepentirnos. Luego seguimos al Señor Jesucristo. La 16ª ciudad donde llegó el coro Gracias, una ciudad ubicada en medio del desierto. A este lugar ha llegado la cantata navideña que resplandece más que cualquier otra luz de la ciudad. El pastor Tung-Woo Kim de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Las Vegas dijo, al principio cuando comencé a preparar la cantata estaba preocupado. Sin embargo, sentí que la cantata era el trabajo de construir el templo de Dios y que Dios me va a ayudar. De esta manera, los hermanos con el mismo corazón prepararon con esperanza la cantata. Mientras buscaban promocionar el evento, en los colegios se encontraron con David Gómez, responsable regional de Clark Country School. David se alegró diciendo, hace 3 años deseaba participar a la cantata, pero no había podido recibir los tickets y por esa causa no había asistido. No solo colaboró en la promoción, sino que hizo que el alcalde y funcionarios del ámbito político pudieran asistir. El pastor Bill Torrer, quien recibió la salvación oyendo la predicación del pastor Ok-soo Park durante el seminario bíblico online, lo invitó a su programa de TV durante 30 minutos para promocionar la cantata navideña. En la recepción de líderes cristianos y educadores, todos escucharon detalladamente acerca de la educación de la mentalidad. Cuando oyeron el testimonio de Mackenzie, quien recibió el cambio a través de la educación de la mentalidad, asintieron aplaudiendo. A continuación, el pastor In Min Chol de la Iglesia Misión Buenas Nuevas Busan dijo que mediante nuestro esfuerzo no podemos cumplir la voluntad de Dios y que solamente Dios puede cumplir su voluntad. I think Las Vegas need this,
And they've needed it since October 1st when Christmas Cantata showed up after the mass deadly shooting that happened here in Las Vegas. Las Vegas, you know, the city of sin. But nevertheless, there's people here, religious believers, religious leaders, people that believe in God and Jesus Christ. Christmas Cantata delivers a message, and that message has to be delivered one way or another. In the Bible, it says that in the last days, I will make sure that every four corners of this earth, the message will be delivered. And this is one of the ways in which God has promised that the message will be delivered. The message was awesome. The sanctification of who we are, we're perfect in God, but the message itself, it delivered what it needed to deliver because God has sanctified us through Jesus Christ, and Jesus Christ's blood has given us the ultimate goal to be now under the second law, which is Jesus Christ, not the first law, which was through Moses. So the message was concise, clear, and transparent 100%. And anybody that hears this message, that needs to hear this message, maybe many churches in our city, our valley, and throughout the whole world need to hear this exact same message because they forget that Jesus Christ is our King and Lord and Savior through God. Pues ha sido una bendición porque primero fui invitado en el 2018, después en el 2019 tuve la oportunidad de estar en una reunión como la de hoy y después Dios nos unió con el pastor Kim de aquí de Las Vegas y empezamos a trabajar con él. Y estuvimos trabajando como voluntarios en todo este proceso que ha sido de mucha bendición. Pues ha sido, como digo, una experiencia muy hermosa porque mucha gente no había escuchado todavía de la cantata y máximo en el pueblo hispano que necesitamos mucho enseñarles la fe del Señor, poner esa fe, y ese ha sido uno de los trabajos que hemos tenido. La experiencia que tuvimos fue de, como está diciendo el pastor, del mensaje, de cómo crearse el templo en nosotros, y eso ha sido una maravilla, el poder trabajar con la cantata. Ha sido algo hermoso, una experiencia muy hermosa porque el ser voluntario lo hace a uno sentirse orgulloso de que ha creído en un Salvador y que estamos trabajando para la obra de Cristo. Muchos ciudadanos que han estado esperando la cantata están ingresando a Thomas Mack Center. El primer acto que describe el nacimiento de Jesús. El comienzo del acto 1 es desesperanza y oscuridad, pero luego del nacimiento de Jesús, el escenario se llena de esperanza y alegría. El mensaje llegó al corazón de los presentes, que todos nuestros pecados fueron perdonados y la voluntad de Dios fue cumplida perfectamente por medio de Jesús. I think there's some absolutely remarkable talent out there, just absolutely amazing talent. And I'll have to say this, that when the chorus was singing in Act 3, it was just absolutely stunning. And I have, in my entire life, I have never heard God Bless America sung that well, that beautifully. Part 2. I don't know, I loved it all. It was so awesome. It was, if I have to say the word, it's just mesmerizing. It was flawless, perfect, honestly, everything, the musical, the acting, everything, the opera, everything. Me pareció algo hecho para Dios con excelencia. La pasamos muy bien, se sintió la presencia de Dios desde el primer momento que entramos. Sé que lo hicieron con mucha preparación porque sabemos que la presencia de Dios estaba aquí. Me llegó muy profundo porque la mayoría de veces hablamos de que somos pecadores, pero me llegó la revelación de que nosotros ya no somos pecadores, que somos santos por medio de Jesús. El coro Gracias, que ha alumbrado con la luz del Evangelio en la ciudad de Las Vegas, se dirige a la siguiente ciudad, Albuquerque. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad.
Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
Vamos a continuar la clase. Busquemos el Génesis 41, el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Hasta el 13 hemos leído. El jefe de los coperos se olvidó de José durante 2 años. Recién cuando Faraón tuvo el sueño, él buscaba los magos y sabios queriendo escuchar la interpretación del sueño. Ahí recién, este copero, el jefe de los coperos, se acordó de José. Es cierto, José interpretó mi sueño, así yo recuperé mi puesto. Eso le contó a Faraón. Al acordarse de José, Faraón le llamó a José. José interpretó el sueño de Faraón. También le dio la solución, lo que tenía que hacer Faraón. Así, toda la tierra de Egipto pudo recibir la salvación de esa dificultad, de ese juicio. Así es, cuando uno se olvida del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? No puede menos que sufrir y fracasar de balde. El Señor Jesucristo está en la vida de todos los que ya recibieron la salvación del pecado. Aunque uno siente o no siente, Jesucristo está. Si uno ya recibió la salvación del pecado, si nació de nuevo, ahí está Jesucristo. Pero, si uno no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo se queda en un rinconcito de su corazón, no más, sin poder hacer nada de nada. Como José estaba en la cárcel, encerrado nomás, sin poder hacer. José tenía la sabiduría de Dios, tenía la interpretación, tenía la solución también. Pero mientras que José estaba en la cárcel, Faraón sufría nomás. José no podía hacer nada de nada para Egipto. ¿Por qué? El oficial de copero se olvidó de José. En la vida de nosotros también. Claro, si aún no recibió la salvación del pecado, el primer paso es que tiene que recibir la salvación del pecado sí o sí, eso es número 1, ¿sí? Sin duda. Pero si ya es salvo, si ya es justo, si ya nació de nuevo, está bien. Pero ¿qué pasa? Siendo salvo y justo, si no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Ante una situación difícil o un asunto importante o una dificultad o un problema, va a buscar a los magos y sabios del mundo
Luego, como que no pueden encontrar la solución, no podrá menos que sufrir, no más. No porque no está ahí Jesucristo. José ya estaba en Egipto, ¿sí? Cerca de Faraón, en la casa de la capitán de guardia, en la cárcel. Estaba muy cerca de Faraón, pero si está ahí en la cárcel o más, si no se acuerda de José, no puede menos que sufrir por la situación. En la vida de los cristianos también. Si no se acuerdan de Jesucristo, Jesucristo estando ahí en su corazón, no puede hacer nada. Se queda nomás ahí. Luego van a buscar la solución humanamente, absolutamente. Luego sufrirán y fracasarán, se caerán. Por eso la Biblia nos dice en varios versículos que recuerde de Jesucristo. Busquemos un versículo, Hebreos capítulo 12 y 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, recordad, quiere decir, ¿sí? A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo puede continuar? ¿Cómo su ánimo no se cansa hasta desmayar? ¿Cómo puede suceder eso? Al considerar, al acordarse de Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Así es. Nosotros, al acordarnos de Jesucristo, Jesucristo nos puede dar ánimo, nos puede dar fuerza, esperanza. Sí. Así el Señor trabaja. Por eso Satanás nos hace olvidar de Jesucristo. El que no se acuerda de Jesucristo, cada uno quiere solucionar su problema por sí mismo, usando la manera humana, buscando el apoyo humano. Luego se decepciona y se desmaya también. Por eso Dios nos hace recordar de Jesucristo. Hay una historia bastante hermosa. Johan Choi de Dallas, cuando estaba en Liberia de África, él fue picado por el escorpión. Él estaba muriéndose. El veneno del escorpión africano es terrible, terrible. Cuando él llegó al hospital, los doctores decían que ya es tarde, demasiado tarde llegaron ustedes. El veneno del escorpión ya está esparcido por todo el cuerpo de este joven, morirá. Según la medicina, no hay tratamiento ni solución. Que retire nomás. En el hospital no hay espacio para atender a un paciente que no tiene ninguna posibilidad, ni esperanza, ni tratamiento. Ese hospital no puede brindar ningún tratamiento para este joven porque ya es tarde. Que lleve nomás a su casa y espere la hora de muerte.
Así decían los doctores. No solo en un hospital, sino en varios hospitales. En ese momento, el director de IYF, que estaba en Liberia, le llamó al pastor Osupak. Pastor Johan de Dallas está muriéndose. Los doctores dicen que no hay tratamiento ni posibilidad. Va a morir Johan. Llorando, él le llamó al pastor Osupak. Porque la situación era muy seria, ¿sí? En ese momento, pastor Osupak habló con Johan. Johan, escúchame. Tú fuiste picado por el escorpión. Los doctores dicen que ya vas a morir. Ya no hay más tratamiento. Ante esa situación, al enterarse de esta situación, pastor Osupak, él pensó, yo estoy en Corea, él está en Liberia de África. Para traer a Corea demora y en el camino va a morir. Si me voy para allá, igual demora y luego yo qué puedo hacer para él. Pero en ese momento él se acordó del Señor. Pastor Osupak. Se acordó de la palabra de Dios. Busquemos el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él se acordó de esta palabra. Luego le dijo a Johan, Johan, ¿sabes qué? En la Biblia está escrito así. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Johan, espera a Jehová. Jehová puede curarte. Tendrás nuevas fuerzas. Correrás, no te cansarás. Caminarás, no te fatigarás. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Johan. Cree la palabra de Dios. Espera a Jehová. Pastor Osupak. Si no hubiese recordado de esta palabra de Jesucristo, ¿qué pudiera decirle a Johan? Ay, pobrecito, tú vas a morir, dicen los doctores, qué lástima, no podemos hacer nada de nada, wow. Él humanamente tenía que decirle, tratando de consolarle, tranquilizarle también. Así va a morir Johan. Pero pastor Osupak se acordó del Señor que estaba con él en su corazón. También se acordó de esta palabra. A través de esta palabra, Johan también se acordó de Jesucristo que estaba en su corazón. Es cierto, pastor, soy salvo, soy justo, entonces ¿por qué no puedo esperar a Jehová? Johan, a través de esta palabra se acordó de Jesucristo, de Jehová. Sí, pastor, yo lo haré, voy a esperar a Jehová. ¿Sabe usted qué pasó? No murió Johan, sino vivió. Él se levantó, él venció contra el veneno del escorpión. Se levantó al día siguiente.
Por fin un doctor, un hospital de ONU le recibió, pero le dio una camilla nomás en el pasillo. Ahí tampoco podían hacer nada de nada, solamente chequeaban nomás su temperatura corporal, su presión sanguínea y su pulso nomás. Al día siguiente se recuperó su presión, se recuperó la temperatura, se calentó su cuerpo otra vez, se despertó y le dieron de alta y regresó a casa vivo. Sí, imagínense un poco. Si Pastor Supac no se hubiese acordado de Jesucristo, de la palabra, él iba a decirle humanamente nomás. Ahí iba a morir Johan. Así es. En la vida nuestra, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, el Señor con mucho gusto puede trabajar en la vida nuestra. Si nosotros nos acordamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Eso llegará en el corazón nuestro, nos dará ánimo, la fuerza, la sabiduría y nos abrirá el camino grandemente. Amados, no se olviden de Jesucristo que está en el corazón de ustedes. Recuerden bien, por favor, del Señor que está con ustedes, que está trabajando en la vida de ustedes. En la Biblia hay otro ejemplo, vamos a ver San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesucristo estaba predicando ante una multitud de gente. Pero pasando el tiempo, ellos tenían hambre. Jesucristo, viendo que ellos escuchaban el mensaje sin comer nada, le dolió su corazón. Entonces, Jesucristo, aquí, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesucristo, claro, ya tenía poder, idea, solución, ya todo, ¿sí? Solo quería saber lo que había en el corazón de Felipe. Por eso le preguntó a Felipe, ¿sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí Felipe respondió, 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, 200 denarios de pan no bastaría, porque eran muchísima gente. En el cálculo de Felipe, el resultado del cálculo de Felipe, ¿cómo es? No bastaría. Quiere decir que no hay solución. 200 denarios de pan, 200 denarios de pan, mucho, ¿sí? Un denario es una jornada, un jornal, ¿no? Un jornal. No sé en Paraguay cuánto sale por el momento. Vamos a ver aquí
200 denarios, 200 días. Un obrero, ¿sí? Un trabajador trabaja 200 días. Entonces, a ver, un mes, 30 días, ¿sí? Pero ¿cuántos días trabaja por un mes? 5 días, de lunes al viernes y durante 4 semanas. Entonces, 20 días, ¿sí? 20 días. O un poco más. 25 días, vamos a suponer. Entonces, 200 denarios sería 4 meses, sería 4 por 4 meses sería 100 denarios. Entonces, 8 meses. 8 meses. Por 8 meses, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el salario? 8 meses. Ahora en Paraguay pasa un poco más de 3 millones, ¿no? Creo. Perdón, no me acuerdo muy bien, eso yo no manejo. Bueno, salario mínimo, ¿sí? 8 por 8. Vamos a calcular por 3 millones, por 8 meses. 24 millones. Ustedes habían comprado la cantidad de pan como el pan de 28 millones. En Paraguay, de repente, en una panadería, si uno quiere comprar, dame el pan para 28 millones. Hay una panadería que puede entregar el pan al momento. Yo quiero comprar el pan para 28 millones de guaraníes. Dame. ¿Qué cantidad será? Wow, el volumen también va a ser enorme, ¿eh? Hay que trasladar por camiones grandes, varios camiones, ¿sí? El tema es, no hay una panadería que tiene ese pan al momento. Todo eso por pedido hay que preparar desde ya una semana antes, o ¿sí? Esa cantidad. Debe ser una fábrica. Y igual, aunque consiga esa cantidad de pan, pero ¿qué pasa? No bastaría. Igual va a faltar. Eso es el cálculo de Felipe. En su cálculo, ¿qué es lo que falta? Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está el poder de Jesucristo. Felipe no se acordó de Jesucristo ante este asunto. Por eso él calculó nomás. No sé de dónde sacó esa cifra, 200 denarios de pan, ¿sí? Ahí estaba muchísima gente, más de 5,000. Solamente los varones nomás estaban 5,000. Entonces, contando las mujeres, los niños, creo que más de 10,000 personas estaban. Para alimentarlos, calculando bien, y cada uno recibiendo un pedacito de pan, ¿sí? Igual va a faltar. El cálculo de Felipe termina con el fracaso, ¿sí? Igual va a faltar. No basta. ¿Por qué? Ahí no está Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está Jesucristo. Quiere decir que Felipe no consideró el poder de Jesucristo ante esta situación. Por eso termina con el fracaso. Pero en el caso de Andrés, hermano de Pedro, ¿qué dice Andrés? 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés, ¿por qué le contó eso a Jesucristo? Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Felipe, ahora está, la situación ahora ya 200 denarios de pan igual no alcanza.
¿sí? Para 10,000, más de 10,000 personas. Pero 5 panes, 5, no 5 millones de panes, 5 panes y 2 pececillos. Pececillo quiere decir chiquitito, ¿sí? Eso era el almuerzo de un muchacho, creo. Pero eso le presentó al Señor Jesucristo. Si Andrés no hubiese considerado el poder de Jesucristo, no pudiera contarle eso. ¿Para qué? Eso es muy inútil, ¿no? Pero el Señor, aquí está. ¿Eso qué quiere decir? Esto, con el poder del Señor, creo que usted tiene solución. Le da la tarea al Señor Jesucristo. Eso fue el cálculo de la idea de Andrés, considerando el poder de Jesucristo. Jesucristo, con mucho gusto, bendijo. Luego mandó a repartir a todos. Todos se saciaron. ¡Wow! Increíblemente. Todos se saciaron. Y sobró 12 canastas. Lo que tenía este muchacho era 5 panes, 2 pececillos. Pero más de 10,000 personas comieron y sobró 12 canastas. El resto, ¿qué era? El poder de Jesucristo. Así es Jesucristo. Considerad Jesucristo, dice la Biblia. Recordad de Jesucristo. Ante cualquier situación, ante cualquier asunto, ustedes no calculen por lo que tienen ustedes, por lo que ven, sino consideren, por favor, el poder de Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo trabaja en la vida nuestra y nos ama. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier asunto, cualquier dificultad y problema, tenemos que considerar el poder de Jesucristo. ¿Sí? Entonces va a salir diferente resultado de nuestro cálculo, de nuestra idea. No menosprecien al Señor que está en el corazón de ustedes. El Señor está muy cerca de nosotros. Con mucho gusto, Señor quiere asumir la responsabilidad y trabajar en la vida nuestra con su sabiduría, con su poder. Solo muchos no le dan la oportunidad, sino ignoran, menosprecian, dejan a un lado. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a entregarle al Señor Jesucristo el volante de la vida nuestra. ¿Sí? Vamos a darle el puesto del dueño de la vida nuestra para que el Señor pueda manejar libremente la vida nuestra entera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo con mucho gusto va a ordenar la vida nuestra, va a trabajar en la vida nuestra fielmente, con su amor, con su poder también. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Bien, gracias. Bueno, hoy llegamos a la ciudad Las Vegas, 15ª ciudad de todo gira de cantata navideña. Así que ayer hubo cantata navideña en la ciudad Los Ángeles, pero hoy en la mañana llegamos en esa ciudad a Las Vegas. ¿Y el pastor puede presentarse? Sí, soy el pastor Salvador Pérez, vengo de la ciudad de Querétaro, México. Esta es la tercera ocasión que vengo a Las Vegas a la cantata navideña. ¿Hace cuándo vino acá? Desde el 19 de octubre estamos aquí en Las Vegas. 2 semanas. Sí. Bueno, ¿y cómo le ha ido repartiendo cartas, invitando a la gente?
¿Y la gente cómo lo recibe? Pues la verdad, nosotros al salir a repartir las cartas y sobre todo en las iglesias, mucha gente nos dice, es la Christmas cantata, están esperando este evento. En una ocasión en una iglesia llegamos y una persona nos dijo, estaba yo buscando este evento, en dónde iba a ser y todo. Entonces, aunque es un poco cansado andar repartiendo las invitaciones, pero es gratificante ver cómo las personas que ya han participado en ocasiones anteriores, en años anteriores, pues quedan con una muy buena impresión. Nos dicen que la cantata es muy profesional, que les encanta. En el caso de la iglesia Las Águilas, en esta ocasión platicamos con el pastor hispano y el pastor nos dijo que él iba a repartir a todos sus congregantes y también iba a repartir junto con su equipo de evangelismo. Entonces vemos que el nivel de la cantata cada vez va aumentando más en cuanto a las personas que les interesa, porque ya lo han visto y quieren estar con la cantata. Por eso veo muy, muy valioso este trabajo, porque las personas están muy entusiasmadas en participar en la cantata. Es muy gratificante. Aquí en la ciudad de Las Vegas es una ciudad muy especial, porque mucha gente viene para hacer fuego, ¿no? Pero aquí también creo que mucha gente tiene corazón humilde para escuchar la palabra. Especialmente también esa ciudad está construida sobre el desierto, entonces hace mucho calor y por eso, diferente que otra ciudad, como por el calor se sufre. Esta vez preparando cantata navideña, y el clima, ¿cómo le fue? El clima ha estado caluroso, pero pues ha mejorado. Dice que semanas anteriores que llegamos, decía que estaba muy, muy caliente, pero ha mejorado bastante. Y pues nosotros por los preparativos, pues realmente en una parte no nos sentimos, ¿no?, el calor, no sentimos, sino nos sentimos que las personas están buscando algo para su corazón. Entonces, cuando presentamos la cantata, entonces las personas abren su corazón, y aunque sí es una ciudad, como le llaman, la ciudad del pecado, pero hay mucha gente muy sencilla, muy que quiere realmente conocer de Dios. Esto me ha enseñado que las personas pues están buscando llenar su corazón, y a través de la cantata han podido experimentar pues esa esperanza y ese gozo que transmite el coro Gracias. Como total, ¿cuántas cartas han repartido? Pues son más de 120,000 flyers que se entregan. Bastante, ¿eh? Bastante, sí. Pero salimos en la madrugada, a las 5 de la mañana hasta las 9. Después ya empieza el calor, ya dejamos de repartir. Sí. Entonces, diario, así caminando, ¿no? Sí, diario caminando. ¿Cuántos kilómetros? Pues alrededor de unos 10 kilómetros al ir casa por casa. Casa por casa. Sí, es un poco cansado, pero es gratificante también. Sí. Dice que también a través de medio de comunicación han podido promocionar nuestra cantata navideña. Sobre esa parte, ¿puede contar un poco? Sí, en años pasados una estación de radio, ellos nos solicitaron los tickets para ellos repartir en su programa, pero esta estación, debido a la pandemia, cerró sus puertas. Ahora están transmitiendo desde Los Ángeles, pero la doctora Mónica Roca ya tiene un programa para latinos. Ella, nosotros le comentamos que este año también tendremos la cantata navideña, y ella dijo, yo quiero que ustedes vengan aquí para que promocionemos, y ella presencialmente ha participado con nosotros, le gustó mucho, y ella quiere pues que todos los hispanos encuentren pues la paz y el gozo, ¿verdad? Porque nos manifestaba que también en estos tiempos
ha habido pues mucha delincuencia también se ha levantado mucha delincuencia. Entonces ella dice que la Christmas Cantata pues le ha dado pues un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces ella en su programa de radio para latinos nos ha invitado y ella está repartiendo las entradas y mucha gente pues está solicitando los tickets, ¿no? Para poder participar. Entonces con mucho entusiasmo ella nos está apoyando la doctora Mónica Roca. Ah, bien, bien. Y también yo enteré que había una persona, se llamaba David Gómez. Esa persona como se dedica en parte de educación, tiene cargo muy alto. Dice que esa persona se conectó con la iglesia y también escuchó evangelio. Y esta vez dice que también donó como mucha plata, dice, mucho dinero. ¿Conoces sobre esa parte? Sí, David y su esposa, hemos tratado de platicar un poco, nada más que ellos no hablan tanto el español, ¿no? David, pero sí, ellos frecuentemente estaban, pues, viendo los preparativos, estaban apoyando, estaban de cerca, nos estaban dando, pues, algunos contactos y, pues, ellos conociendo cómo trabaja la organización, cómo es una labor altruista, pues ellos también decidieron donar, también hacer donación para la Christmas Cantata. Y personalmente yo al verlo a él, pues me hace ver que aún un funcionario de gobierno, una persona tan importante, pero tiene su corazón muy sencillo, muy humilde. Y al ver que nosotros trabajamos con este propósito, no con fin de lucro, pues ellos vieron que el gasto pues es enorme, ¿no? El contratar el auditorio, toda la gira, ¿no? Es muy costosa. Entonces ellos pensaron, ¿no? Donar para la Christmas Cantata. Entonces veo que hay personas así que están preparadas, que están buscando la labor altruista. Y pues este matrimonio ha estado de cerca con nosotros. Constantemente nos visitan, constantemente están al pendiente de todos los preparativos. Sí, yo enteré que su esposa nunca había ofrendado, pero esta vez como ya ella escuchó evangelio y recibió salvación. La razón que ella no ofrendaba porque los pastores recibiendo ofrenda con esa lleva la vida muy lujosa. Ella tenía ese concepto, por eso nunca ofrendaba. Pero esta vez, como recibiendo salvación, así tomó decisión de ofrendar $7,000. ¿Y por qué $7,000? Porque aquí ese lugar tiene capacidad de 7,000 personas. Sí. Por eso ella también con gozo, alegría, donó $7,000. Así dice. Y también aquí como unos pastores siempre que acompañan, ¿no? Para preparar esa cantata navideña. Especialmente hay un pastor Orlando que ha ayudado mucho, dice, con su vehículo, así. ¿Podría contar sobre él, cómo él también se conectó con nuestra iglesia? Sí, el pastor Román y la pastora Luz son el matrimonio que participaron en un CLF en junio. En junio hubo un CLF aquí en Las Vegas y ellos recibieron la invitación y participaron y escucharon el evangelio y se dieron cuenta que, o sea, ellos ya habían participado 2 años a la Christmas Cantata, pero solamente habían escuchado sobre, pues, la presentación. Pero en esta ocasión ellos participaron al CLF, abrieron su corazón, ellos invitaron a que el pastor Paul Kim fuera a compartir con ellos. Y yo estaba en México, todavía no venía a los preparativos, y yo recibí una llamada de la pastora Luz. Ella me decía que quería conocer más a profundidad sobre el mundo espiritual, sobre la palabra. Pero yo todavía no sabía quiénes son, no conocía todavía a ellos. Cuando llegué, pues ellos me hospedaron en su casa, ¿no? Estoy hospedado en su casa de ellos, ofrecieron hospedarnos a nosotros
Y desde el primer día que llegamos, empezamos a tener ya el estudio bíblico en su iglesia, empezamos a compartir. Y desde el primer día ella me dijo, pastor, usted aquí dirija todos los cultos de nuestra iglesia. Entonces yo he estado dirigiendo los cultos en su iglesia, los lunes, los miércoles, también los viernes tienen una vigilia, ¿no? Los domingos. Y todos los miembros de la iglesia Elohim están totalmente abiertos, escucharon el Evangelio, recibieron la salvación. Y principalmente el pastor Orlando y su esposa, la pastora Luz, ellos han decidido que solamente quieren enseñar la doctrina que nosotros estamos compartiendo, porque ellos han visto que pues aquí en Las Vegas hace falta pues esta enseñanza del Evangelio, porque hay mucha doctrina de solamente emociones, ¿verdad? Y entonces ellos, conociendo todo el trabajo que hace la misión, la pastora Luz me ha dicho que totalmente ella quiere trabajar con nosotros al 100%. Entonces ellos han ofrecido su casa, han ofrecido sus vehículos, ellos están participando con nosotros, llevando las invitaciones. Ellos también están participando al CLF. Dejaron también en esta ocasión su trabajo el pastor Orlando y él está con nosotros, ¿no? Trayendo con staff. Está totalmente todo su corazón para con nosotros. Ellos manifiestan que tienen la certeza de la salvación y también dicen que nunca habían conocido una iglesia que trabajara así, con esta profundidad del Evangelio, con esta claridad, y que también pues el Evangelio está puro y pues ellos quieren estar conectados con nosotros, quieren participar en todas nuestras actividades. Pues yo los veo, es increíble, porque eso me dio mucho gusto a mí, porque dije, bueno, en años anteriores hemos hecho presentaciones, pero yo no veía como un resultado, ¿no? Pero en esta ocasión, al ver a ellos totalmente, sentí, este ya es el fruto de los CLFs anteriores. Y hay algunos otros pastores que también han estado, pues en 2 ocasiones han participado. Un pastor se llama Pastor Jeremías. Pastor Jeremías, él me llamó, su esposa, dijo, yo voy a participar, pero al platicar con él, él ya vio la presentación 2 años. Él me decía, no sé por qué los pastores no quieren tomar la Christmas. Dice, sí, es un evento que todos tenemos que celebrar la cantata, todos tenemos que celebrar la Navidad. Entonces él decía, si no quieren celebrar la Navidad, entonces que no reciban ningún bono de lo que es la Navidad. Todos, dice, deben de participar. Entonces él me daba una lista de sus compañeros pastores y muy abierto, muy dispuesto a participar, dispuesto a apoyar, él y su esposa, la pastora Olga. Entonces veo que se está formando un buen ambiente en los pastores hispanos, en los latinos, ¿verdad? Porque ellos quieren pues estar más cerca, pero no ha habido algo que los pueda unir, sino ahora por medio de la cantata, ellos están dando cuenta que la cantata no es solamente un evento, sino tiene un propósito. Entonces ellos están comprendiendo, y creo que en esta ocasión es lo que yo he podido experimentar, que los hispanos tienen ese sentir, pero no lo han podido conectar, ¿no? Pero la cantata está haciendo esa unidad entre los pastores, entre los ministerios, y ha sido pues muy gratificante ver el trabajo y la disposición del pastor Orlando y de la pastora Luz. Realmente creo que hay muchos pastores que también van a igual juntarse para trabajar para la cantata. Bueno, Pastor Oxbach, y llamando a los pastores de nuestra misión aquí en Estados Unidos, y así les dijo que teniendo CLF, cada ciudad con los pastores, 100 pastores que puedan trabajar para la ciudad. Amén, así, pastor. entonces, conforme a esa palabra, también yo veo, visitando cada ciudad, muchas iglesias, muchos pastores están colaborando con voluntarios, también con ofrenda, también con mano de obra, digamos, ¿sí?
así que está ayudando mucho. Yo creo que Las Vegas también es el pastor Orlando, dice que se conectó durante pandemia por medio de como internet, así participando seminario, así que recibió salvación. Yo desde mañana, yo temprano, yo llegué aquí, así con su vehículo, está ayudando a traer comida, ¿no? Así me siento muy también contento de ver cómo los pastores están colaborando para preparar esa cantata navideña. Bueno, así que esta vez aquí preparando cantata navideña y muchos hispanos así que están viviendo aquí, ¿verdad? Para trabajar así. ¿Y ellos cómo están llevando la vida acá? Sí, pues los hispanos, una de las cosas que veo es que están muy ocupados, ¿no? Tienen muchas ocupaciones. Los hispanos que viven acá, la mayoría son migrantes mexicanos, hay salvadoreños, hay hondureños, de varios países de Sudamérica, pero ellos para vivir y pagar toda su casa, su auto y todos los gastos, pues tienen que trabajar mucho, o sea, tienen que ocuparse mucho tiempo. Entonces, tienen muy poco tiempo libre y ese tiempo libre pues lo usan para algunas diversiones, algún entretenimiento, ¿no? Pero no hay una satisfacción en sus corazones. Entonces, lo que veo esta parte es que se necesita pues tener estos programas, estos ambientes que no solamente nos reúnan en una ocasión, sino el latino pues tiene la característica que es muy carismático, ¿no? Le gusta mucho el apapacho, le gusta mucho convivir, pero aquí en Las Vegas pues veo que lo que afecta mucho es precisamente que tienen que trabajar mucho para poder pues solventar todos sus gastos, ¿verdad? Entonces la mayoría están muy ocupados y el tiempo libre pues lo usan para algunos entretenimientos, pero están muy sensibles. Ahora yo puedo ver que están muy sensibles. En esta ocasión también visitamos una iglesia hispana muy grande, se llama Central Church, y yo veía que la gente se reúne, pero no tienen esa profundidad, ¿no? Esa profundidad del corazón, pero creo que Dios está preparando ese programa para que nosotros juntos trabajemos. Creo que es un muy buen propósito lo que nos dice el pastor Oxopar, y creo que al ver al pastor Orlando, muchos se quieren sumar como voluntarios. Sí. Bueno, yo creo que Dios está trabajando mucho aquí en esa ciudad, Las Vegas. Dios ama hacia las almas que viven en Las Vegas, porque tiene como un apodo, ¿no?, sobre esa ciudad, Las Vegas, como pecado y diversión. Pero como Rahab, que vivía en Jericó, ¿sí? Así que Dios preparó a Rahab para que recibiera los espías, que recibiera la salvación. Así yo creo que en esa ciudad, porque hay muchos como Rahab, ¿no?, que están esperando para recibir salvación. Espero que hoy puedan venir y llegar a ver toda presentación del coro, también que pueda escuchar ese evangelio. Espero que se llene todo ese lugar, ¿sí? Tiene 7,000 butacas, ¿no?, sillas acá. Bueno, y Pastor Salvador, ¿puede saludar a los hermanos? Sí, pues hermanos, les mando muchos saludos. Esperamos que ustedes también participen en esta promoción, en la preparación de la cantata. Es muy grato porque nos ayuda en nuestra vida espiritual, en el mundo del corazón, nos ayuda a negarnos a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que el servir a los demás
el participar, es muy grato para nuestro corazón porque así podemos ver cuán egoísta uno vive, ¿no? Cuánto vive uno pensando en sí mismo, cuánto uno está enfocado en su vida, ¿no? Y aún uno ocupado en su vida no se satisface, ¿no? Pero padeciendo un poco de calor, ¿no? A veces salir le llaman el delivery, ¿no? Repartir una carta, ladran los perros, a veces nos dicen, no, aquí no tienen que tirar, los vamos a llamar a la policía. Muchas veces yo me enfrentaba, ¿no? con ese miedo, ¿no? Porque pensaba, si la policía me agarra, me deportan o me quitan mi pasaporte. Viene ese miedo, ¿no? Viene esa inseguridad. Pero por otra parte pensando, puede ser que este flyer que entregamos, una persona va a venir, ¿verdad? Entonces esa sensación de miedo la superamos, ¿no? Entonces los hermanos también deben de venir a esta promoción, que vengan como voluntarios y que apoyen a la cantata porque es la obra de Dios. Realmente ver cómo se están conectando las personas por la cantata. No hay otra forma en que Dios nos dio en este tiempo, sino esta es la forma en que Dios está convocando a muchas personas. Y es increíble esta sabiduría, ¿no? que Dios le dio al pastor de hacer este programa, este evento, porque yo veo la reacción de la gente muy positiva. Hay también algunos que dicen, no, yo no quiero saber nada de la Navidad, ¿verdad? Pero la gran mayoría está muy contentos, ¿no? Entonces esto da un gozo a nosotros. Entonces también todos los hermanos, pues dense esa oportunidad de venir a diferentes ciudades. Ok, muchas gracias. También hoy se llevará a cabo ese evento tan importante, la cantata navideña en ese lugar. Esperamos que todo ese lugar que se llene con los ciudadanos que puedan venir y escuchar el Evangelio. Bueno, sí, pastor. Pastor Salvador, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Nos vemos el próximo programa, el próximo año en la cantata. Bueno, gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Esta mañana busquemos el libro Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39, desde el versículo 1 voy a leer. 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó
en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hasta el 5 hemos leído. José fue vendido por 20 piezas de plata. Los hermanos de José así vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas, llegando a Egipcio, vendió José como un esclavo a Potifar. Así llegó José a la casa de Potifar. Todo lo que manejaba José, todo salía bastante bien por la gracia del Señor. Viéndolo, Potifar le gustó. Mira un poco. Este esclavo hebreo tiene sabiduría. Todo lo que él toca y maneja, y sale bien, y se queda ordenado. Eso le agradó. Así, Potifar le asignó como mayordomo de su casa y entregó todo en la mano de José. Así, José manejó todas las cosas de la casa de Potifar. Y Dios bendijo sobre la casa de Potifar por causa de José. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchas sombras de Jesucristo. Aunque no dice exactamente su nombre Jesús, pero hay muchas sombras de Jesucristo. Una de las sombras de Jesucristo es José. A través de José, Dios nos muestra sobre Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la vida nuestra? ¿Cómo trabaja en la vida nuestra? También eso nos muestra a nosotros. Entonces, José, llegando a la casa de Potifar, él no vino ahí para ser servido, sino para servir a Potifar. Así es. Jesucristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir a los demás. Por eso Jesucristo es manso, así dice la Biblia. Por eso Jesucristo se sentó sobre el asno también, ¿no? Y el pollino, ¿sí? Así la Biblia nos muestra. Muchos están ocupados para hacer algo para el Señor. Muchos están trabajando a full para servirle a Dios, para ofrecer muchas cosas. Pero ellos están equivocados. El Señor, en vez de recibir algo de nosotros, prefiere servir a nosotros. Prefiere trabajar el Señor mismo para nosotros. Eso es el corazón del Señor Jesucristo. Por el engaño de Satanás, muchos están en el camino equivocado. ¿En qué sentido? Trabajando, ofreciendo, haciendo muchas cosas. Así se quedan contentos, se sienten mejor por hacer muchas obras para el Señor. Pero el Señor Jesucristo, Él vino para servirnos a nosotros. Aparentemente el Señor
nos recibe algo, pero la verdad que no es así. Un ejemplo, cuando Jesucristo se fue a Samaria, al pueblo Sicar, ahí encontró una mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a esa mujer? Mujer, dame de beber. Aparentemente se ve que Jesucristo está rogándole, pidiéndole algo a esta mujer para recibir de ella, ¿no? Pero no fue así la realidad. Jesucristo le dijo esa palabra y llegó a Sicar también para entregarle el agua que salte para siempre, el agua que da la vida eterna. Para entregarle el agua viva, Jesucristo llegó a Sicar y también le dijo, dame de beber. Pero su intención no era sacar algo de ella, sino agregarle el agua viva. Así es. Jesucristo con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Por eso vino al mundo, trabaja en la vida nuestra. Entonces, a través de José, Dios nos muestra el corazón del Señor. ¿Sí? ¿Cómo es el corazón de Jesucristo que tiene hacia nosotros? Trabajar Él mismo. Servirnos a nosotros. Todos los asuntos de la casa de Potifar, José se encargó. Desde ese momento, todas las cosas salieron bien ordenadamente. Así Jehová bendijo sobre la casa de Potifar. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Por eso nos envió Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también entreguemos todas las cosas a Jesucristo, para que Jesucristo pueda manejar y trabajar. Sí. Todos los asuntos. Si dejamos en la mano del Señor, el Señor se encarga con mucho gusto y ordena y soluciona con su poder. Satanás engañó a la gente. Por eso, muchos creen en Jesucristo como cualquier otra religión. Hay muchas idolatrías, hay muchas creencias también. Pero en todas las religiones, creencias, idolatrías, hay un punto común. ¿Qué cosa? Cada uno tiene que hacer bien. Cada uno tiene que ofrecer muchas cosas a su Dios. ¿Sí? Eso es el punto común de las religiones. Por eso todos los religiosos y creyentes están ocupados para hacer lo mejor, para entregarle lo mejor a sus dioses. Los que creen en Jesucristo también hoy en día, por el engaño de Satanás. Así Satanás corrompió muchas iglesias. Así muchas iglesias se quedaron como una religión cualquiera. Están tomando el mismo camino. Nosotros tenemos que hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, nosotros tenemos que ser excelentes, tenemos que ser buenos, tenemos que servir, tenemos que ofrecer lo mejor a Dios. Así están muchos. El Señor no quiere nuestro sacrificio. El Señor no quiere recibir algo bueno de nosotros, sino Él mismo vino para servirnos a nosotros. Sobre todo, el tema del pecado. Muchos están luchando contra el pecado por sí mismos, para salir del pecado, para lograr el perdón del pecado. Jesucristo
Él vino. ¿Para qué? Para encargarse del pecado nuestro. El que toca el tema del pecado por sí mismo no puede lograr nunca jamás. No. Eso es nuestra realidad. Nuestra fuerza, nuestro poder no alcanza para solucionar el asunto del pecado. Para eso vino Jesucristo. Entonces, el Señor con mucho gusto se encarga de Jesucristo. Jesucristo puede limpiar el pecado, puede solucionar el asunto del pecado sin ningún problema. Pero el tema es, muchos no dejan en la mano del Señor. Ahí está el problema. Si nosotros no entregamos al Señor este asunto del pecado, este papel, si nosotros, mientras que agarramos, nosotros tratamos de solucionar y mejorar y resolver, Jesucristo no puede hacer nada de nada. Por eso, nosotros tenemos que entregarle al Señor Jesucristo este asunto del pecado también. Entonces el Señor con mucho gusto se encarga. Yo vengo para eso. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Para eso vino Jesucristo, para tomar ese papel. Jesucristo vino para trabajar por nosotros en la vida nuestra, con mucho gusto. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es, tomando todo el pecado del mundo, con mucho gusto. Pero saben que muchos están sufriendo por sus pecados aún. ¿Por qué? Creen que pueden luchar contra el pecado y vencer. Muchos creen que pueden limpiar sus pecados por sí mismos. Muchos piensan que pueden dejar de cometer pecado por sus esfuerzos, por sus decisiones. Por eso, ellos no dejan ni entregan en la mano del Señor, sino cada uno está ocupado, luchando contra el pecado, queriendo resolver y ordenar y solucionar por sí mismo. Ahí está la trampa de Satanás. Así Satanás engaña. Tú puedes, ¿por qué no? Adelante. Tú puedes dejar de cometer pecado, tú puedes dejar de fumar el cigarrillo, tú puedes dejar de consumir la droga, la bebida alcohólica. Satanás así engaña. Tú puedes cumplir la ley, tú puedes lograr, tú puedes hacer lo bueno, lo correcto. ¿Por qué no puedes? Por eso muchos, en vez de entregarle al Señor y dejar en su mano, está luchando cada uno. Por eso el Señor no puede trabajar en la vida de muchos. Eso es el único problema. Para Jesucristo no puede haber otro problema. Fuera de esto, no hay ningún problema. Jesucristo, con el poder de Dios, puede solucionar, puede ordenar, puede lograr. En la casa de Potifar, José se encargaba de todo lo que Potifar le entregó en la mano de José. Con mucho gusto José asumió la responsabilidad, se encargó y ordenó y administró todo perfectamente. Eso es lo que quiere el Señor en la vida nuestra también. Como Potifar entregó en la mano de José, Dios quiere que nosotros dejemos en la mano de Jesucristo todas las cosas de la vida nuestra vida completa también. Entonces el Señor Jesucristo
con el amor de Dios, con su poder de Dios, con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Romanos 1:17 dice sobre la fe. Aquí vamos a ver un ratito Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede vivir el justo? Por la fe. Por la fe. ¿Qué? ¿De qué fe? ¿Qué clase de fe nosotros podemos tener? La fe que dice aquí es creer en Jesucristo, que se va a encargar de todas las cosas de la vida nuestra. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en la vida nuestra. El asunto del pecado también. No es que nosotros tenemos que tocar o podemos intentar, sino tenemos que entregarle al Señor Jesucristo. Entonces el Señor con mucho gusto se va a encargar y solucionar. Jesucristo va a limpiar el pecado nuestro sin ningún problema. Para eso vino Jesucristo. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la forma de Dios. Claro, Jesucristo es Dios. Dios es Jesucristo. Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es la Trinidad. Pero Jesucristo tomó forma de siervo. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Así vino Dios con el cuerpo. El Dios que vino con el cuerpo es Jesucristo, tomando forma de siervo. Así es. Jesucristo vino para servir. Jesucristo vino para trabajar. Como sirvió José a Potifar. Como José se encargó todos los asuntos de la casa de Potifar y resolvió, ordenó sin ningún problema. Así vino Jesucristo para trabajar en la vida nuestra también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entregar todos los asuntos en la mano de Jesucristo, como hizo Potifar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Jesucristo con mucho gusto se va a encargar. Jesucristo con mucho gusto va a trabajar en la vida nuestra, con su poder, con el amor de Dios. Así es. Ustedes, ¿por qué están cansados, agotados? ¿Están equivocados si están así? Entreguen en la mano del Señor Jesucristo, que descansen ustedes. Jesucristo vino para darnos el reposo verdadero. Para eso Jesucristo asumió toda la carga, toda la dificultad,
toda la situación, todo el problema, Jesucristo vino para encargarse. Él ya se encargó con mucho gusto. Nosotros podemos descansar delante de Jesucristo, creyendo en que Jesucristo se va a encargar y solucionar y arreglar, ordenar todos los detalles. Eso es la fe. Descansar en Cristo Jesús. Entregar en la mano del Señor Jesucristo y descansar y reposar. Eso es creer en Jesucristo. Porque muchos ellos mismos luchan contra el pecado y tratan de resolver el problema del pecado. Porque no creen en Jesucristo, que vino para limpiar todo nuestro pecado. Por eso están sufriendo muchos, por no creer en Jesucristo. Jesucristo, Él vino con el amor de Dios, ¿sí? No solamente el asunto del pecado, sino todo el asunto de la vida nuestra. Nosotros entregamos en la mano del Señor Jesucristo y descansamos nosotros. Eso es la fe. Eso es la fe. El que tiene la fe puede descansar bien delante de Dios, en Cristo. Para eso vino Jesucristo, ¿sí? Los que no creen en Jesucristo no pueden entregar en su mano de Jesucristo, ni pueden descansar tampoco, sino sufren. Sufren constantemente. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, no solamente el pecado, sino qué dificultad tienen ustedes, qué situación tienes, qué problema tienen ustedes. Entreguen en la mano del Señor y descansen, por favor. Jesucristo con mucho gusto se va a encargar de todos los asuntos que ustedes dejan en la mano del Señor. Y Jesucristo va a resolver con el poder de Dios, con el amor de Dios también, con mucho gusto. Para eso vino Jesucristo. Muchos, como no creen en Jesucristo, están ocupadísimos para ofrecer algo, para hacer algo por el Señor, para el Señor. Al revés están. Satanás así nos engaña, para que nosotros no podamos descansar en Cristo. Si ustedes ya dejaron en la mano del Señor, por favor, olvídense. Si ustedes ya entregaron en la mano de Jesucristo, olvídense de ese asunto. Quédense tranquilos, felices, seguros. Por favor, por favor. Dios, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Jesucristo vino en la vida nuestra, al mundo, como José, para servirnos a nosotros, para encargarse de todos los problemas y las dificultades de la vida nuestra. Así, Señor, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Todos los asuntos, la parte de salud, su matrimonio,
su futuro, su negocio, su trabajo, todo. Que dejen en la mano del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con mucho gusto puede trabajar. Está trabajando, va a trabajar en la vida nuestra. Por eso ustedes tienen que entregarle a Él. Luego que descansen, eso es la fe. Eso es la vida de los justos. Mas el justo por la fe vivirá. Así es. Eso es la única manera de vivir los justos. Vivir por la fe. Entregar en la mano del Señor Jesucristo y descansar. Entonces Jesucristo va a resolver maravillosamente y trabajar en la vida nuestra fielmente. Por eso nadie puede jactarse delante de Dios. Yo logré tal cosa, yo sufrí, yo luché, yo por eso alcancé a tal. Nadie puede decir eso delante de Jesucristo. ¿Quién podría abrir la boca delante de Jesucristo? Nadie. Solamente los engañados por Satanás nomás dicen: yo he servido durante mucho tiempo, yo he hecho tal cosa, yo. Los que están engañados por Satanás dicen así. Pero la vida de fe no es así. Al revés es: Jesucristo trabaja por nosotros. Nosotros descansamos en Cristo. Así, a través de José, Dios nos muestra a nosotros sobre Jesucristo, quien vino y trabaja en la vida nuestra también. Así es. Entonces, hoy hasta aquí compartimos la clase. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación.
El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Este libro San Mateo estaba hablando varias veces acerca del tiempo postrero, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que va a ocurrir, va a surgir en el mundo. Entonces, ahora nosotros hemos leído desde el versículo 31, está hablando acerca de el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a sentarse en su trono, porque nuestro Dios le encomendó todo derecho de juicio al mundo ante mano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios no va a juzgar, sino que Jesucristo va a juzgar. Luego, Jesucristo, cuando va a sentarse en su trono, en aquel entonces va a levantar a todos los hombres. Por esa razón, hay dos tipos de juicio existe. Hay dos tipos de resurrección existe. ¿Cuál es? Uno es la resurrección para los justos. También la resurrección para los pecadores. La Biblia nos enseña claramente que después de morir no se termina nuestra vida, sino que nuestra vida va a seguir.
Solamente nuestro cuerpo es como si fuera una cáscara nada más. Por eso la muerte es una separación, no es que desaparece. Porque formando nuestra vida por medio de polvo de la tierra, y también Dios sopló aliento de vida en el cuerpo y luego formó ser viviente, ¿no? Como ser humano. Por esa razón, mientras tanto que estamos teniendo la carne, necesitamos comer, beber, descansar, etc. Pero creo que después de morir, ya despoja del cuerpo. Por esa razón ya solamente puede tener el mundo del espíritu. Por medio del mundo del espíritu, creo que no es necesario comer, descansar, etc. No sé muy bien, porque yo no fui al reino de Dios, ¿no? Todavía no sale video de YouTube, de internet, y cómo está la casa del cielo, cómo está el terreno. Pero únicamente nosotros podemos imaginar que hay frutos de un árbol que da variedad, diferentes frutos. Y también hay el río de la vida. Y luego camino, todo son como de oro, así dice. Más o menos, solamente así nomás. Yo no sé muy bien qué tipo de cama se usa, y tal vez puede acostarse para dormir, o no sé. Esta cosa no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo decir que después de morir no se termina nuestra vida, sino que sigue nuestra vida. Por esa razón, la gente antes de morir ya tiene que solucionar la tarea. ¿Cuál es la tarea principal de nuestra vida? Eso es, ¿cómo puede vencer el juicio eterno de Dios? Porque como lo que está apareciendo, Jesucristo preguntará a cada uno. Se divide dos grupos. O sea, antes de preguntar a cada uno, ya Jesucristo puede dividir dos grupos. Un grupo como tipo ovejas, otro grupo que se queda en lugar de izquierda, y las cabras, así dice. Entonces, las ovejas y las cabras totalmente diferentes, nacionalidad diferente, especie de animal diferente. Por esa razón acá sale, Jesucristo va a preguntar a los justos, así dice, también a los pecadores, directamente. No depende de obra que sea juzgado o no juzgado, sino que ya después de resucitar, de primero se dividieron. No es que depende de su obra, puede elegir cada uno, se queda acá y allá, no. Al resucitar directamente se divide. ¿Por qué? Porque después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que nosotros renazcamos. Es muy importante. Por esa razón, cuando uno recibe la salvación, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso esta identidad va a seguir después de morir, y luego al resucitar, va a resucitar como hijo de Dios. Pero siendo pecador, ya va a seguir como pecador. Por eso después de resucitar, ¿cómo se resucita? Como la cabra, así dice.
Por esa razón, nosotros podemos investigar una palabra, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 8, leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así dice. La verdad que esta palabra, ¿no? Sale confesión para ser salvo, pero entre muchos pastores estaban cambiando la letra. ¿Sabe qué? Mucha gente estaban invitando a la gente y confesando sus pecados, ya será salvo. Así estaba invitando la oración e invitando a los pecadores. Pero en esta palabra nos explica que debería confesar de qué. De que el Señor es como Jesucristo es nuestro amo y el Señor y dueño. Eso es. Significa que con tu boca que Jesús es el Señor. Señor en aquel entonces utiliza ese como mayúscula, es decir que se refiere a nuestro Dios, nuestro amo, nuestro rey, este sentido. Porque mucha gente estaba viviendo en su deseo carnal, también siendo como dueño de su vida, ¿no? Por sí mismo, como si fuera dueño, podía tener decisión para estudiar, trabajar, ganar, usar. Todo depende de su obra. Toda la cosa depende de su decisión. Pero aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya tiene que considerar como el siervo de Jesucristo. Por eso automáticamente Jesucristo será su Señor. El que confiesa, ya esta persona será siervo. Eso es. Teniendo la relación con el Señor Jesucristo y nosotros. También hay una condición más. Nuestro Dios le levantó a Jesucristo. Es decir que Jesucristo ya fue resucitado por medio del poder de nuestro Dios. Dos cosas. Para ser salvo se necesita relación, dos cosas. Uno es, con su boca puede confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. También Dios le resucitó. Significa que la resurrección ya canceló, ya cumplió la voluntad de Dios para pagar el precio de pecado de nosotros. Por eso en el corazón de uno ya tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz en vez de mí. Es como igual que su muerte es mi muerte. Su sacrificio es mi sacrificio. Por eso la resurrección ya Dios tiene razón para justificar a mí. Eso es. Por eso la confesión, hay dos clases de confesión. Uno que después de recibir la salvación, siendo justo, si tiene pecado, si tiene error, puede confesar que había tenido error. Pero debería creer que Jesucristo ya había limpiado todos sus pecados y luego se arrepiente para que camine bien ante Dios.
Eso es corrección. Pero ahora lo que está hablando, confesión sobre salvación, para recibir la salvación. Pero Primera de Juan está hablando confesiones después de recibir la salvación siendo justo. Si comete en aquel entonces, puede confesar, reconociendo de su maldad. Además, por la sangre de Jesucristo ya había purificado, limpiado, incluye todos sus pecados, para que camine en la luz, para que tenga relación con la iglesia, para que sirva al Señor con la luz. Dos cosas son diferentes. Romanos capítulo 10, lo que está hablando sobre confesión, eso es para recibir la salvación. Primera de Juan, eso es después de recibir la salvación siendo justo, si anda en la oscuridad y si tiene pecado, en aquel entonces puede confesar que había cometido y luego creyendo que Jesucristo ya había purificado. Dos cosas tienen que estar en el corazón de justo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué relación está teniendo para ser salvo? Solamente con su boca, que Jesucristo es mi Señor. También Dios le levantó de su tumba para que yo sea como justo, salvo. Por esa razón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es muy importante, ¿no? Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que cree? En la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para recibir la justicia de Dios. Luego, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con su boca, ¿qué es lo que tiene que confesar? Como lo que está apareciendo en el versículo 9, ¿no? Ya Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Por eso la gente puede confesar de lo que había creído en su corazón. Por eso nosotros estamos repitiendo, ¿no? Jesucristo hizo la redención eterna. Eso es una confesión. También Jesucristo nos santificó. Es una confesión. Jesucristo nos hizo justificación y perfección. También eso es la confesión. Confesando que Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Eso es la confesión que acompaña con la fe. Después de recibir la salvación, ya, ¿cómo puede vivir? Como lo que apareciendo acá, San Mateo capítulo 25, ¿no? Entre el grupo de los justos. Por eso los grupos de justos, ya, ¿cómo pueden vivir? Al ver a los enfermos y entre los justos salvos, puede acercar, puede orar, puede pedir al Señor para que Dios le cure. También al ver a los hermanos salvos que tienen hambre, dificultad, también puede apoyar, ayudarle. También entre los justos que estaban encarcelados, entonces visitando y conversando, dándole una fuerza espiritual. Significa que Jesucristo, después de ser arrebatado, nos entregó el miembro del cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Por esa razón, ¿no? Después de recibir la salvación, siempre nosotros tenemos que considerar cada miembro es como miembro del cuerpo de Jesucristo, sirviendo a la iglesia, atendiendo, sirviendo a los hermanos, con corazón, como si fuera
nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ¿no? Alguna persona, ¿no? Después de recibir la salvación, puede servir a los hermanos, a la iglesia, al siervo de Dios, constantemente, con corazón. Puede apoyar, puede ofrendar, puede visitar, puede ayudar. Pero entre los pecadores ya no tiene nada que ver con la iglesia santa, porque entre los pecadores todavía no han recibido la salvación, quedándose en sus corazones condenación y el pecado. Por esa razón ya no puede tratar así. Por esa razón, como dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Descubriendo que originalmente Dios había preparado el infierno para encarcelar a los diablos y sus ángeles. Significa que Satanás y a los diablos, nada más. Dios no quería meter a los hombres al infierno, porque Satanás había hecho gran tradición y hizo golpe de estado en el cielo, porque en el corazón de un ángel quería ser como igual que Dios. No solamente un ángel, sino también mucha cantidad de ángeles estaban acompañado con Satanás. Por esa razón, Dios quería meter al infierno los diablos como ángeles corruptos. Pero acá sale, ¿no? Los que se quedan al lado de izquierda, que entren al infierno que está preparado para meter a los diablos y Satanás, porque estaba metiendo a los pecadores, porque son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque Jesucristo ya vino al mundo y cargando el pecado del mundo, Jesucristo ya había crucificado, derramando toda la sangre, también se resucitó de su tumba. A través de la vida de Jesucristo hizo perfectamente la salvación, eterna redención. Pero entre los malditos, solamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios. Eso es contra la obra de Jesucristo. Porque solamente tenía que aceptar la obra de Jesucristo, suficiente, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero mucha gente quería mostrar sus obras. Por eso nunca había cambiado de sus identidades. La identidad que era como descendiente de Satanás. Por esa razón Jesucristo estaba exhortando a los fariseos como escribas, como decían, sus padres son diablos. Entonces, el padre es diablo. ¿A quién se refiere? A los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios, pero nunca había purificado sus pecados. Porque para ser perdonado de sus pecados, únicamente tiene que tener relación confiando en la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna. Por esa razón nosotros solamente tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, así dice. El versículo 27.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La verdad que San Mateo capítulo 25 está hablando esta palabra. Mueren. Toda la gente ya no puede vivir eternamente, sino que van a morir. Pero después de morir, ¿qué está esperando? El juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer el juicio eterno de Dios? Únicamente el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Una sola vez. ¿Cuándo se usa una sola vez? ¿Cuándo se usa una sola vez? Ya, por ejemplo, para comprar el producto de reloj, ya, más o menos $15, máximo $20. Pero si me vende por cuota, entonces cada mes yo tengo que pagar $1. Pero una vez, ¿ya? Yo puedo decir al vendedor, ya, una vez yo voy a cancelar. Yo cancelé. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que cancelar? $2. Solamente $2. Yo cancelé y luego yo digo, ya, yo cancelé todo. ¿El vendedor acepta o no acepta? El vendedor me dice, Señor, cuente bien. El precio es $20. Usted está pagando $2. ¿El precio es 20? Sí. Yo pago $2. Falta 18. Me equivoqué. Entonces yo voy a pagar en cuota. Entonces ahora solamente tengo $2. En aquel entonces ya lucha una vez o a cada mes, así. Ya, por ejemplo, Jesucristo sí quería llevar nuestros pecados una vez, después de orar, ya 2 veces, después de orar, ese hombre, o el fulano, menguano y todo, o 3 veces, ya pasando ya 1000 años, ya junto todo llevar. No puede usar una sola vez todo. ¿Cuándo se usa una vez? Una sola vez. Desde que Jesucristo cargó el pecado del mundo hasta el fin del mundo, una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos se refiere todos completos del mundo, pasado, presente, futuro. Y aparecerá, ya está añadiendo, ¿no? Aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? En el libro de San Mateo, capítulo 25, ahora 31, el versículo 31 está hablando. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¡Wow! Sin relación con el pecado. Significa que al ver la gente, si tiene pecado, ¿por qué ya todavía está llevando por sí mismo su pecado? Jesucristo llevó una sola vez para todo. Pero ya uno que está teniendo pecado, ¿por qué? No aceptó. Por eso yo digo, ¿no? ¿Quién se va al infierno? ¿El que cometió bastante? No. El que no cree que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Esa cosa. Porque Jesucristo ya llevó todo, pero no cree. Si no cree, no vale. Ya otra vez. No cree lo que había hecho la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no vale. ¿Por qué no vale? No cree. Si cree, vale. Vale. Si cree, vale. Por eso la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Como las ovejas.
los que no tienen pecado. ¿Por qué? Siendo justo. Por eso, últimamente vamos a confirmar, como dice San Mateo capítulo 25, último versículo. Así dice. Vamos a leer todos juntos. Ya, prepárense. 1, 2, 3, 46. ¿Está listo o no? Ya, San Mateo capítulo 25, el versículo 46. 1, 2. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Quién va a tener la vida eterna entre los justos? ¿Quién es justos? El que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe puede ser justo. Por eso los justos solamente podrán vivir eternamente en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para ser renacido, para recibir perdón eterno, para ser justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está teniendo plan para juzgar al mundo. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo y luego va a resucitar a todos los hombres del mundo. Pues hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de juicio eterno de Dios y también para los justos que va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había dado perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, tenga misericordia del mundo, porque todavía mucha gente están siendo como pecadores, teniendo condenación, y luego quiere cumplir mandamiento de Dios para mostrar su buena obra. Pero nada que ver nuestra obra para ser salvo. Solamente se necesita confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, y también Dios le resucitó de su muerte para justificar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición, que nosotros podamos aprender cada día la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Thank you.